a toda la vivienda. El objetivo del enemigo es lo mismo: utilizar algunas cosas para dañar tu vida, dañar tu familia, dañar tu ministerio, dañar tu paz. ¿Cuánto me entiende? Y se ocupa de mucho discernimiento. Se ocupa de gente que esté, por eso, hermano, si buscando de Dios, escúcheme bien, porque esto es tan delicado como ni usted se lo imagina. Si yo y usted buscando de Dios, escuchando la palabra, conociendo varios principios, aún hay el enemigo que hay dardos que lo sabe filtrar. Porque mire, esto es como el día que en Estados Unidos mataron a un presidente. Ese día el presidente estaba entrando por lo que es dando su paseo, porque era el nuevo presidente de Estados Unidos. Pero de repente un francotirador estaba pero bien escondido y el tiro fue certero y mató al presidente de Estados Unidos. ¿Cuántos saben eso? Le aseguro, ni la esposa del presidente, ni el mismo presidente, ni los guardaespaldas del presidente desconocían que un francotirador estaba a larga distancia con un tiro certero para matar a un presidente. La iglesia se tiene que cuidar porque el enemigo tiene francotiradores espirituales y él sabe a dónde te va a tirar. Y tenemos que estar listos y preparados para poder detectar lo que el enemigo está haciendo. Mire, hermano, hay veces reaccionamos muy tarde. Yo hay veces reacciono muy tarde, pero después yo calculo y analizo, digo, el enemigo me quiso perturbar a través de esto. El enemigo me quiso perturbar en la casa. El enemigo me quiso perturbar en la iglesia. El enemigo me quiso perturbar con algunas personas de allá afuera. Lo importante, hermano, es detectarlo y no darle cabida a aquello. Amén. Porque si usted y yo le damos cabida, escúcheme bien, el tiro que traspasó la sien del presidente lo mató. Y hay dardos del enemigo que eso es lo que buscan: matar tu vida espiritual. Y aún existen otro tipo de dardos que usan los cazadores. Hay cazadores que usan un tipo de dardo para que cuando vaya el león, por más fuerte que sea ese animal, cuando vaya el rinoceronte, por más fuerte que sea, porque que vaya un tigre o un leopardo, por más fuerte que sea un elefante, no importa el animal, pero ellos tienen unos dardos que cuando entra el animal comienza a debilitarse, se tambalea y cae al suelo. Esos son dardos de anestesia. De igual manera, nosotros tenemos que detectar como iglesia cuando el enemigo está enviando cosas que quieren adormecernos, anestesiarnos y desmayarnos en nuestra vida espiritual, hasta el punto de decir: ya no quiero la iglesia, ya no quiero el ministerio, ya no quiero seguir adelante. Cuando tú veas ese síntoma en ti, arráncate el dardo de anestesia que el enemigo te está poniendo, y buscar de Dios y estar en la presencia de Dios, arranca el dardo. Por eso nunca será pérdida estar buscando de Dios. Nunca será pérdida estar adorando a Dios. Nunca será pérdida estar danzándole a Dios. Nunca será pérdida que tú escuches la palabra de Dios. Porque cuando tú entras en estas atmósferas espirituales de Dios, el dardo se arranca, el veneno se quema. ¿Cuántos lo han notado? Entonces, cuando la iglesia, le voy a poner un ejemplo para que me entienda de una manera más sencilla. No sé qué me pasa, vengo bien perturbada, bien confundida, bien desanimada, bien triste. Fiel candidato para meterte a la presencia. Fiel candidato para abrir más tu corazón a la palabra. Fiel candidato para que adores a Dios aunque no tengas fuerzas. Recuérdese que la iglesia tiene un refugio. Y más cuando la iglesia es golpeada, y más cuando usted es perturbado, hay un refugio. Se llama la alabanza, la adoración y la palabra de Dios. No se le olvide, porque el enemigo, cuando lo ataca, él queda en suspenso. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Cuando el enemigo lo ataca a usted, él queda en un gran suspenso. El suspenso de él es: ¿se saldrá de la iglesia? ¿O el ataque que le tiré se va a meter más con Dios?
Y hay veces él sale perdiendo, porque hay gente que cuando se siente atacada por el enemigo busca más la presencia de Dios, busca más que Dios le quite la carga. Más hay otros que cuando el enemigo los ataca se salen. Y eso es algo que el enemigo se juega. Por eso hay veces yo recibo textos en WhatsApp de algunos hermanos y de algunas hermanas que me dicen: mira, hermano, el enemigo me puso en la cabeza que me saliera de la iglesia, que no siguiera, pero yo no le hice caso a esos pensamientos. Yo felicito a esa persona porque no ignora las maquinaciones del diablo, y esa persona sigue acá adorando a Dios y sirviéndole a Dios. Es persona que ya entiende cuando el enemigo la está atacando. Y el problema, hermanos, que tenemos que entenderlo todos. Porque, mírenme para acá, a mí me toca entender las maquinaciones que el enemigo presume sobre mi vida. A mí me toca evaluar y discernir todo lo que el enemigo quiere hacer para dañar mi vida. Estoy hablando de mí, y a usted le toca lo mismo. A usted le toca discernir por donde el enemigo le quiere quitar la paz. Porque yo puedo estar estudiando la Biblia, estudiando un tema, y a usted el enemigo lo está atacando. Eso quiere decir que en ese momento usted tiene que discernir qué es el enemigo. Usted tiene que saber qué es lo que está pasando. Y habrán veces donde usted está tranquilo y a mí el enemigo me está atacando como pastor. Y ahí es mi trabajo poder discernir la maquinación del enemigo. Por eso cuando salimos de la iglesia comienza un trabajo personal en la vida de cada uno. En la cama, en la cocina, en el trabajo. Y es que el enemigo está atacando. Y yo le aseguro, hermano, de que, escúcheme bien, tal vez usted va pasando por un lugar, alguien lo saluda y usted en sus adentros dice: si supiera la hermana cómo ando, supiera qué perturbada ando, le di la mano y todo, pero ando perturbada. Entonces esa persona está peleando una batalla personal. Hermano, y recuérdese, usted y yo es necesario que vivamos este tipo de ataques, porque Dios tiene que formar soldados de Jesucristo en este lugar. Y los soldados no se forman en un campo con picnic, se forman en el campo de la batalla, donde hay balas, donde hay dardos. Ahí se forman los soldados del Señor. Por eso es que a usted a veces le pasan cosas. Señor, mira lo que... Tranquilo, hijo, te tengo que meter en este campo de batalla, porque aquí es donde vas a ser formado. Así que hay escenarios que van a ser inevitables porque Dios lo está permitiendo, porque ese es el lugar donde vas a aprender a agarrar tu arma para pelear. Porque hay algunos que han aprendido a que el pastor pelee por ellos, pero hay otros que en la batalla le han enseñado a pelear solo, haya pastor o no haya pastor. Y eso es muy importante, porque al final cada uno de nosotros tiene una batalla. Y hay dos tipos de reacciones. Está el cristiano que se pone en modo guerrero, y está la persona que se pone en modo víctima. Y ahí sí tenemos un problema, porque los cristianos, cuando están pasando problemas y adversidades, no son llamados a estar modo víctima, a modo renegar. Son llamados a ponerse en posición de Gedeones, en posiciones de David. Así que usted y yo, que somos cristianos, somos llamados a ser un Josué, un Gedeón y un David y un Cristo y un Pablo. Pero no a ser una persona que se autosabotea ella misma poniéndose de víctima. A Satanás le agradan los cristianos que se ponen en modo víctima. A Satanás le agradan las mujeres que se ponen en modo víctima. ¿Cuántos me entienden? Pero al cristiano no le conviene ponerse en modo víctima, porque el diablo se lo puede comer con yuca. Dele una ofrenda de palma al Rey de Reyes, Señor de Señores. Vamos a enseñar los últimos oficios que el enemigo de nuestra alma tiene sobre nosotros. Y lo encontramos en 2 de Corintios 11:3. Yo estoy finalizando, cerrando este tema. 2 de Corintios 11:3. La iglesia tiene que conocer otro de los oficios del enemigo de nuestra alma. Por favor, no solamente lee ese versículo, analícelo bien, porque ese versículo no solamente es para leerlo. Ahí hay un secreto escondido. Ahí Pablo está revelando que Eva pasó por alto algo.
Y por pasar por alto algo, a Eva le extraviaron los sentidos. Miren lo que dice el versículo: pero temo, hablando Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Cómo engañó Satanás a Eva? ¿De una manera sencilla o de una manera astuta? ¿Sencilla o de una manera astuta? Satanás, cuando te quiere engañar, lo va a hacer de una manera astuta. Aquello va a venir bonito, aquella mentira va a parecer verdad, aquella amiga va a parecer genuina, aquel hermano va a parecer genuino, pero es una astucia para engañarte muchas veces. Y debes de entenderlo como iglesia, porque el enemigo cuando ataca lo hace con astucia. ¿Y por qué lo hace con astucia? Porque si él lo hace con astucia, logra su objetivo, y es extraviarle los sentidos a las personas. Y Satanás, usted debe de saber que tiene dos campos donde él extravía los sentidos. Número uno, el mundo, la gente que no quiere nada con Dios. Satanás también les está extraviando los sentidos para que sigan en la droga, para que sigan en la cerveza, para que sigan en la marihuana. Y a los de la iglesia, él busca extraviarle los sentidos para que se salgan de la congregación, para que se salgan de los ministerios. Son realidades. Entonces es muy importante que sepamos que él astutamente quiere y está extraviándole los sentidos a la gente del mundo y a los de la iglesia también, para que se salgan. Él busca extraviarle los sentidos. Mire, hermano, usted podrá creer que el tema es sencillo, el versículo es sencillo, pero a Eva, a ella y a nosotros, a Eva le salió caro haberse dejado extraviar los sentidos por la serpiente. A Eva le costó lo que es la juventud, porque desde que Eva pecó ya hubo una cuenta regresiva de vivir en la tierra. Ya la tierra se puso en modo que hay que labrarla si quiere ver el fruto. Ya a Eva, el día que iba a dar a luz, lo tenía que hacer con dolores de parto. Había una conversación abierta con Dios, y Eva y Adán también podían conversar con los animales. Pero cuando Eva falló y Adán también falló, todo se desconectó. ¿Cuánto me entienden? Entonces, la astucia del enemigo fue efectiva, y no solamente le extravió los sentidos a Eva, sino que afectó muchas cosas. ¿Quiere un consejo? Piénselo dos veces antes de dejarse extraviar los sentidos por el diablo, porque son muchas las pérdidas que va a tener. Y si usted ya lo experimentó, ya sabe de lo que le estoy hablando. Usted y yo sabemos todo lo que hemos perdido cuando le hemos cedido nuestros sentidos al diablo. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Entonces, la iglesia debe de saber que el enemigo de nuestras almas, uno de los oficios de él es extraviarnos los sentidos para sacarnos de nuestro huerto del Edén. Porque Eva estaba en un lugar donde habitaba Dios y se escuchaba la voz de Dios. Eva estaba en un lugar donde miraba a un ángel. Pero cuando se dejó extraviar los sentidos, fue sacada del huerto del Edén. Y déjeme decirle que ni para Eva ni para Adán fue cosa fácil después que lo sacaron del huerto. Lo voy a repetir: ni para Eva ni para Adán la vida fue fácil después de que lo sacaron del huerto del Edén, porque uno de los hijos de ella mató a uno de sus hermanos. No es fácil andar fuera de la presencia de Dios. Dele una ofrenda de palmas. No es nada fácil que usted y yo nos alejemos de la presencia de Dios. Pueden haber pérdidas, pueden haber consecuencias. Otra cosa que vamos a ver: el enemigo de nuestras almas también tiene el oficio. Mire lo que dice 1 Corintios 21 del 1 al 2. Otro de los oficios del enemigo de nuestra alma es que el enemigo de nuestra alma
Él busca incitar a las personas hasta el punto de que éstas hagan cosas que no sean la voluntad de Dios. Lo voy a repetir. El enemigo de nuestra alma tiene el oficio de incitarte a ti hasta el punto de empujarte para que tú hagas cosas que no son la voluntad de Dios. Ningún hombre que está casado con su esposa desea serle infiel a otra, pero los que le han sido infiel es que le permitieron al enemigo que los incitara y los empujara a una infidelidad. Parte es el diablo, parte es la lujuria, parte es el diablo, parte es la falta de dominio propio. ¿Cuánto me entienden? Entonces estamos viendo acá, Primera de Crónicas 21 del 1 al 2 dice, Primera de Crónicas 21 del 1 al 2, ok. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, hagamos censo de Israel, desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. El segundo oficio es incitar para empujar. Aquí podemos ver que fue al rey David. Y la Biblia me registra que el rey David era un hombre conforme corazón de Dios. Era un guerrero, era un adorador. Suena extraño que alguien que ande conforme el corazón de Dios y tenga todas estas virtudes, de repente haya sido un hombre que Satanás lo incitó y lo empujó a hacer algo que no era la voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué le digo que no era la voluntad de Dios? Porque al rey David haber censado el pueblo le costó una mortandad de pueblo. Hubo pueblo que murió por causa de ese censo que el rey David se atrevió a hacer. Entonces hay que tener cuidado, porque el enemigo, ese es uno de sus oficios: incitarte a ti hasta empujarte a hacer algo que no sea la voluntad de Dios. Y vuelvo a la carga: si tú en algún momento te dejaste incitar por el diablo y te empujó, tú te pudiste dar cuenta qué fue lo que pasó, qué fue lo que se dañó. ¿Cuánto me entienden? Y mire, hermano, el diablo incita, empuja, la gente ciegamente se va, termina haciendo algo que no estaba en la voluntad de Dios. Porque mire, lo que no está bajo la voluntad de Dios da sus evidencias, provoca desgracias, trae consecuencias, confunde, divide, separa, destruye. Esas son las grandes evidencias. Lo de Dios confirma, trae alegría, trae gozo, bendice, multiplica. Y no hay cargo de conciencia en la persona. Entonces nosotros como seres humanos debemos de entender que el enemigo muchas veces nos va a incitar a hacer algo para que ese algo sea algo fuera de la voluntad de Dios, sabiendo Satanás que todo lo que está fuera de la voluntad de Dios trae daños. ¿Le trajo daños a Eva hacer cosas fuera de la voluntad de Dios? Sí. ¿Le trajo daños a David? Sí. ¿Le trae daños a usted y a mí? Sí. Por lo tanto, hermano, Satanás sabe, si están en la voluntad de Dios, si buscan la voluntad de Dios, todo va a ser para ellos bueno, agradable y perfecto. Necesito sacarlos de lo bueno, de lo agradable y lo perfecto. Necesito sacarlos de esa voluntad e incitarlos y empujarlos a salirse de la voluntad de Dios, porque algo que no está bajo la voluntad de Dios, yo sé que les va a afectar. Y hasta esta altura el ser humano lo puede decir: yo sé que estas cosas trajeron destrucción, porque yo sé, hermano, que no era la voluntad de Dios que yo estuviera fumando marihuana. No era voluntad de Dios que yo me fuera a meter con esa mujer en aquel motel. No era la voluntad de Dios que yo robara. No era la voluntad de Dios. Pero
el ser humano no lo sabe y el enemigo sí. El enemigo sabe que hacer cosas fuera de la voluntad de Dios trae sus efectos. Miren lo que el rey David dice en el Salmo 118, versículo 13, acerca de cuando el enemigo comienza a incitar la vida de alguien. Salmo 18, 13. Mire lo que el rey David dice: me empujaste con violencia. ¿Para que qué? Para que cayese, pero me ayudó Jehová. Si usted está en esta casa, si usted volvió en esta casa, usted puede decir ese versículo confiadamente: Satanás, me empujaste con violencia, pero Jehová me ayudó y sigo adorando y sirviéndole a Dios. Hago una pregunta: ¿a cuántos los han empujado con violencia? ¿Cuántos sintieron que el enemigo lo empujó con violencia? Si tú anduviste en la droga, Satanás te empujó con violencia. Si anduviste en los vicios, te empujó con violencia. Si casi le fallas a tu mujer en un motel, fuiste empujado con violencia. Si querías matar a alguien, fuiste empujado con violencia. Si te querían matar, fuiste empujado con violencia. Pero el rey David, en medio de lo, se imagina, ¿verdad? ¿Cómo no el enemigo iba a incitar al rey David? Si el rey David lo que más le gustaba era adorar a Dios. A Satanás le choca a la gente que adora a Dios. El rey David era alguien que llevaba alineadas las cosas. A Satanás le agrada, a Satanás le molesta ese tipo de persona. Por eso él buscó incitarlo, por un censo y por una debilidad. Y es muy importante que sepamos que el enemigo nos empuja con violencia, pero Jehová nos puede ayudar. Amén. Es muy importante que la iglesia sepa cuando el enemigo está empujando. Ahora vamos a ver otro oficio. Ya miramos el primer oficio, que el enemigo busca extraviar los sentidos para sacarnos del huerto del Edén. El enemigo busca incitarnos para empujarnos a hacer cosas que están fuera de la voluntad de Dios, porque lo que está fuera de la voluntad de Dios daña las cosas. Y el enemigo, otro de sus oficios es zarandear nuestra fe. Escúcheme bien. Uno de los oficios del enemigo es zarandearle la fe a usted y a mí. Si le suena muy pesado, se lo traduzco. El enemigo busca sacudirlo a usted para ver si realmente es un hombre de fe, para ver si realmente es una mujer de fe. ¿Cuántos han sido sacudidos? Hubimos muchos que fuimos sacudidos. Nuestra fe fue sacudida en un hospital. Fue sacudida cuando se perdió el trabajo. Tu fe fue sacudida por medio de un hermano inmaduro. ¿Cuántos me entienden? Entonces, sépalo, iglesia, esto no es una enseñanza. Esta es una realidad. El enemigo, uno de los oficios es sacudirle la fe a los cristianos. Acompáñenme en el siguiente versículo, si es tan amable, multimedia. Lucas 22, dice 22, 31 y 32. Léalo conmigo, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido, ¿para qué? ¿Cómo a qué? O sea, iba a ser suave la cosa, porque yo he visto cómo zarandean las habichuelas, y yo veo que es un saco, meten las habichuelas y con un garrote, papá. Muchas veces el hermano que dice aleluya puede ser zarandeado, pero ese es un zarandeo que fue permitido por Dios. ¿Por qué, Señor? Mire, si usted es un hombre de Dios y una mujer de Dios, escúcheme bien, si usted lleva una doble vida, el zarandeo va a ser más seguido. Si usted está jugando a ser cristiano, el zarandeo puede ser más peor.
Pero si usted está tratando de llevar una vida agradable a Dios, siempre va a haber un zarandeo. Porque dice, para zarandearte como trigo. Es algo fuerte. Y yo lo he experimentado. Y usted ha experimentado. ¿Cuántos han experimentado ese tipo de zarandeo como cristiano? Ahora mire, dice acá: he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que se vaya a la prueba. No, para que tu fe, no lo oigo. Satanás me dijo, me pidió permiso para zarandearte, pero tú oraste por mí, va, Señor, para que el diablo no me zarandeara. No, Pedro. Mi oración fue que en el zarandeo tu fe no te faltara. Así que, hermano, lo siento, la prueba no se va. El zarandeo no va a pasar, porque Dios tiene que, a usted lo único que Dios le va a cuidar es su corazón, es su fe. Pero por eso dice, he orado para que no te falte la fe, porque en un zarandeo puede menguar la fe de un cristiano. Por eso en la cobertura, cuando Dios ve a una mujer o a un hombre de Dios que está pasando un proceso, Dios ora por la fe de él en medio del zarandeo, porque Dios sabe que el zarandeo que Satanás le está haciendo puede hacer, si la persona no es muy madura, puede hacer que mengue la fe de esa persona. Y por eso Jesús dijo, voy a orar por tu fe. ¿Pero por qué por mi fe? Quítame la prueba. No, es que la prueba es necesario, porque esta prueba te va a afirmar más y vas a poder hablar de fe, Pedro. Algunas pruebas es para que usted hable mejor de la fe. ¿Qué mujer va a poder aconsejar a otra de un problema matrimonial? Solo la que ha tenido guerras en su hogar. ¿Qué hombre va a poder aconsejar a otro en la tentación sexual? Solo el que ha estado ahí. ¿Qué hombre puede ayudar a un drogadicto y a alguien que anda en cerveza? Solo alguien que salió de ahí. Entonces la intención es cubrir la fe y ser zarandeado, porque Jesús le dijo, una vez que salga vas a poder afirmar a tus hermanos, porque tú sales de esto. Pero yo quiero dejarlo bien claro. Muchas veces, mire, hermano Willy, pero solo fue que pidió permiso por Pedro. No. Hubo otra gente en la Biblia que también hubo un diálogo por él, y fue por Job. Satanás tuvo un diálogo con Dios por Job. Y Satanás tuvo otro diálogo con Jesús por Pedro. ¿Qué te hace pensar que el diablo no puede dialogar con Dios o Jesús por ti? ¿Qué te hace pensar que no? Si hubo un diálogo con Dios por Job y hubo un diálogo de Jesús por Pedro, puede haber un diálogo del diablo por ti. Señor, préstamelo un ratito para zarandearle la fe. Quiero ver si esta mujer realmente sus aleluyas son verdaderos, su amén es verdadero. Quiero ver si así como llora también adora. Dele una ofrenda de palmas. Entonces muchas veces es normal, es natural que seamos pedidos en zarandeo. ¿Y sabes cómo tú interpretas el zarandeo? Lastimosamente lo interpretamos mal. Repito la palabra que decimos: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor, me pasan estas cosas? Porque es a ti que te quieren afirmar para que afirmes a otros. ¿Por qué a ti? Porque Pedro ganó más de 5,000 almas más adelante. Así que bendito zarandeo si te va a hacer un mejor hombre de Dios y una mujer de Dios mejor. Porque en el momento
El zarandeo que estaba viviendo Pedro probablemente no le gustó, pero cuando ya se vio lleno del Espíritu Santo, hablando la palabra y viendo cómo la gente decía: acepto a Cristo, Pedro haber dicho: valió la pena el zarandeo. Así que entendamos, solo una misión que le toca a usted. Que no sea un zarandeo que usted lo está provocando. Que no sea por rebeldía ni por desobediencia. Porque hay dos zarandeos: el de la rebeldía y desobediencia, y el que Dios permite para afirmarte y para que puedas afirmar a otros. Así que el enemigo de nuestras almas también pide permiso para zarandearnos. Y en el caso, mire lo que dice Job capítulo 1 de 9 al 12. Léalo conmigo en las pantallas, los que quieren conocer estos diálogos del diablo con Dios. Mire, respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene, el trabajo de sus manos? Has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiéndele ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová diciendo: aleluya, gloria a Dios. Porque Dios le dijo: ve. ¿Se imagina con qué alegría salió el Dios? Ay, Dios me lo dio, me lo prestó. Pero escuche bien, mire lo que dice el 11: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y mire lo que el diablo se atrevió a asegurar lo siguiente: y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Se fregó el diablo porque Job no renegó. Al contrario, dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea exaltado el nombre de mi Dios. Se fregó, se equivocó. Él creía que Job iba a reaccionar como un rebelde, pero fue todo lo contrario. Jehová quitó, Jehová dio, sea exaltado el nombre de mi Dios. Ahora, la que sí fue afectada fue la mujer. Maldice a tu Dios y muérete. Matrimonios, si son cristianos, traten que a la hora de la prueba usted no sea ese que maldice a Dios. Que usted no sea la piedra de tropiezo para ella, o usted, mujer, no sea la piedra de tropiezo para él. Porque hay veces viene la prueba y siempre hay uno que exalta a Dios y otro que empieza a maldecir a Dios. Que no, ya no vamos a ir a la iglesia. No, ya no vamos a ir. Te prohíbo que vayas. ¿Y por qué? Porque Dios permitió esto y entonces ya no quiero nada con Dios. Entonces muchas veces, recuérdelo, el enemigo visita a Dios para pedir, probar la fidelidad de cada uno de nosotros. Por eso es muy lindo adorar con lágrimas, estar escuchando un mensaje aunque yo sé que tengo problemas, porque eso habla de mi fidelidad a Dios, aunque el problema no se ha arreglado, aunque no hay respuesta a aquello, pero yo le sigo siendo fiel a Dios. Y el diablo se equivocó conmigo porque yo adoro a mi Dios. ¿Se equivocó el diablo con Job? Se equivocó. Pero repito, la única que salió afectada en este zarandeo fue la esposa de Job. Trate usted de no ser el afectado cuando su familia está siendo zarandeada o sacudida. Que ambos adoren a Dios, que ambos sigan a Dios, aunque estén pasando cosas malas a su alrededor. Dele unos prendas de palmas. Y el último oficio del enemigo lo encontramos en Apocalipsis 12:10. El último oficio del enemigo de nuestras almas, hermano Willy. Pero ¿por qué me los está enseñando? Para que usted no ignore las maquinaciones del diablo. Recuerde, el enemigo busca extraviar los sentidos. El enemigo busca incitarlo a usted
El enemigo lo pide para zarandeo a usted. Y el enemigo, mire lo que dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque, mire lo que dice ahí, porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién? El acusador de nuestros hermanos. ¿De quién? Toque el de al lado. El que nos acusa, dígale. De nuestros hermanos. ¿Cuántos se han sentido acusados por el enemigo cuando le han fallado a Dios? Es el acusador de los hermanos. Pero mire lo que dice ahí. El que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuánto? Día y noche. Y yo le agregaría por los siglos de los siglos, porque es día y noche. Traducido, un diablo 24/7 que acusa a la gente estando despierta y es posible hasta dormida. Entonces la iglesia no debe de ignorar. Yo voy a decir algo que es muy clave. Hay dos tipos de acusaciones. Hay dos tipos de acusaciones. Y una tercera. Está la acusación que es producto de que tú cargas una conciencia. Y cuando tú haces algo malo, tal vez no es el diablo el que te está acusando, sino tu conciencia la que te está redarguyendo. ¿Cuánto me entienden? Pero este mover de la conciencia, de hacernos sentir mal, es para que nosotros mejoremos. Esto no es malo. Cuando usted hace algo malo y se arrepiente de haberlo hecho y le duele, no es malo. Dios lo hizo con una intención, que su conciencia lo hiciera a usted sentirse apesarado, para que usted sepa el daño que provocó, para que usted enmende. Pero el problema, escúcheme bien, es que a nosotros los seres humanos se nos olvida que la conciencia Dios la puso para eso. Pero el enemigo, cuando ve que alguien, cuando falla, se siente mal y entra en depresión y se siente el culpable, el enemigo aprovecha para acusar a esa persona. Entonces Satanás dice, entiende este lenguaje. Satanás dice, este no interpreta que Dios le puso la conciencia para que evaluara lo que pasó y dejara de hacerlo. Ahora que su conciencia lo está acusando, se siente un miserable, se siente un prove diablo, se siente el malo de la película. Lo voy a acusar. Y por eso hay personas que cuando cometen un acto de violencia donde matan familia, después ellos se matan, porque la conciencia los redarguyó y el diablo le dijo: matate, matate, eres un monstruo, matate. ¿Cuánto me entienden? Y tenemos que conocer esto. Usted tiene que saber que sí, es seguro que cuando usted haga algo, su conciencia lo va a redarguir. Pero que usted ya se sienta acusado y un miserable, ya no es asunto de su conciencia. Es el diablo maquinándole, acusándolo a usted para hacerlo sentir mal. ¿Cuánto me entienden? Mire, hermano, le voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros comenzamos en el evangelio, y no voy a andar bien, lo de Dios me lo voy a tomar en serio. Y a los 3 días la persona le falló a Dios y se siente mal. Y el diablo le dice: sos un hipócrita, a nada vas a la iglesia, vos solo te estás engañando. ¿Qué van a decir los hermanos? ¿Cuánto me entienden? Entonces el enemigo, cuando estamos tiernitos en la fe y cometemos este tipo de errores, él tiende a acusarnos, para que nosotros digamos: es verdad, yo no voy a estar jugando con las cosas de Dios, me salgo de las cosas de Dios. Pero son puras acusaciones del enemigo. Ahora yo le quiero decir algo. Aunque el enemigo, su oficio es acusarlo a usted, ese es su oficio, pero usted debe de saber una gran verdad acerca de Satanás cuando él acusa. Mire lo que dice Romanos 8:33, 34, con esto cierro. ¿Por qué quiero utilizar este versículo? Porque Satanás tiene el oficio
de acusar a los escogidos de Dios día y noche. Y con este versículo, cualquier cristiano que se sienta acusado por el diablo, yo le invito, discúlpeme la palabra, que le tire en la cara este versículo al diablo. Que se lo tire en la cara, que se lo declare en la cara. ¿Por qué tan violento, hermano? Cuando Satanás quiso confrontar a Cristo en el desierto, Jesús lo confrontaba con la palabra. ¿A cuántos el diablo los ha acusado y usted lo ha confrontado al diablo con la palabra? Diablo mentiroso, escrito está, la palabra dice esto. ¿Cuántos me entienden? Entonces yo quiero que sepamos una verdad. Este versículo que le voy a dar es para que usted lo declare donde quiera que esté, y en el momento que más se sienta acusado, usted suéltele este versículo al diablo en su cara. Porque él en su cara lo está acusando. Entonces usted en la cara de él, suéltele la palabra. Porque hay veces el diablo, míreme para acá. Voy a usar lo natural. Está un joven jugando pelota. Voy a usar el ámbito natural. Está un joven jugando pelota. Y viene y le dice el compañero: hurga a aquel, hace que se enoje aquel para que el árbitro le saque roja. Entonces viene aquel, en lo que está jugando, se le acerca al oído para empezar a insinuarle cosas negativas. Vos sos malo, vos sos chancho, vos sos basura. Y empieza a decirle. ¿Y qué pasa? De repente eso provoca que aquella persona reaccione y tome una decisión de hacerle algo a aquella persona, ¿sí o no? En el ámbito natural, cuando alguien hace eso, el otro reacciona. Yo creo que la iglesia tiene que reaccionar cuando el enemigo le está diciendo cosas al oído. Porque yo estoy viendo mucha gente cristiana que en lo secreto el diablo le está diciendo cosas y solo están agachando la cabeza y ya no quieren venir a la iglesia. Entonces quiere decir que el diablo te está diciendo cosas y tú no lo estás reprendiendo. Hermana, ¿y por qué no viene? Es que estoy desanimada. Y eso, ni yo sé, hermana. Yo no voy a seguir viniendo. Y eso, ni yo sé, hermana. No reprende al diablo. Recuérdese que él lo hace con astucia. Entonces, si el enemigo acusa directamente, la iglesia tiene que soltarle la palabra directamente. Y el versículo dice, léalo conmigo. ¿Quién? Pablo pregunta, ¿quién? Dando a entender, no hay nadie. Lo voy a repetir, ¿quién? Cuando Pablo dice quién, es porque él sabe que ni el mismo diablo, aunque tenga el oficio de acusador, no tiene la autoridad para acusarte. El problema es que se lo permitimos. Iglesia, Satanás no tiene autoridad para acusarte. Sí es el oficio de él, pero no tiene la autoridad. Porque aquí Pablo revela por qué Satanás, aunque acusa, no tiene derecho legal de hacerlo. Porque mira lo que dice el versículo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué dice ahí? Dios es el que justifica. Dando a entender Pablo, el diablo los acusa a ustedes cuando ustedes no caminan bien. Pero ustedes deben de saber que ustedes no caminan bien por su fuerza. Ustedes caminan bien porque es Dios quien los justifica a ustedes en medio de sus debilidades, en medio de aquellas cosas malas. Es Dios quien los justifica. Traducido, todos le fallamos a Dios. Y si seguimos de pie, no es porque lo hacemos bien, es porque Dios nos justifica para que sigamos de pie delante de su presencia. Por eso Pablo dice, momento, no me le crean al diablo cuando les esté acusando, porque Dios es el que los justifica a ustedes. Traducido, cuando el diablo se le ponga enfrente a acusarlo, dígale, diablo, tenés razón, yo fallé. Pero yo no me justifico solo. A mí quien me justifica es Dios y la sangre de Cristo y el amor y la misericordia de Él. Mire lo que dice el 34. ¿Quién es el que, mire, pasó de acusar a qué? En el primer lado, ¿qué hizo el diablo? Acusar.
¿Y aquí qué está haciendo en el segundo? Ah, pero también hay medicina para el niño. Si el diablo te acusa, hay un dardo para él. Dios es el que me justifica. Pero si también el diablo tiende a juzgarte a ti, también hay algo para él, para aplicárselo. Dice, ¿quién es el que condenará? Y mire lo que dice el versículo. Cristo es el que murió. Cuando Pablo dijo, Cristo es el que murió, él viene diciendo, ¿quién es el que los puede a ustedes condenar? Nadie. El único que puede condenarnos a nosotros y no lo está haciendo es Cristo. Porque Cristo no está como condenador, está como intercesor de su pueblo. Señor, ten misericordia del pueblo, ten misericordia del pastor, ten misericordia del hermano. Señor, extiéndele misericordia. Entonces Pablo dice, no se dejen condenar por el diablo, porque Cristo murió y Cristo tiene el derecho legal de condenarlos y no lo hace. Al contrario, intercede y se ha hecho un abogado de ustedes. Cristo no solamente es mi Salvador, Cristo es mi abogado en los derechos legales espirituales entre el diablo y mi persona. Cuando yo he cometido un pecado, Dios le dice al diablo, bueno, vos lo acusás, yo mando al abogado y es Cristo. Cristo, explícale por qué él no lo puede acusar. No lo puedes acusar porque yo morí por él en la cruz. No lo puedes acusar porque yo derramé sangre por él. No lo puedes acusar porque yo lo hice hijo de Dios al morir en la cruz. ¿Cuánto me entienden? Tenemos que tener claro y saber que como iglesia, aunque el enemigo nos quiera condenar, Cristo murió por nosotros y él más bien nos libera de la condenación. Dije, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí donde está, cierre sus ojos, no se ponga de pie. Solo le pido que cierre sus ojos. ¿Quién acusará